tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta Puebla de mis recuerdos. Me da mucho gusto saber que está ahí del otro lado. Y el día de hoy, créame que le vamos a traer a esta mesa maravillosa unas imágenes que le van a recordar no solo su niñez, seguramente también su juventud, su adolescencia. Y por qué no, muchas personas ya de adultos se quedaron con alguna costumbre, como mascar chicle. Así es que hoy vamos a platicar de algunas golosinas. Algunas ya no existen, por supuesto, ya desaparecieron, pero otras, bueno, pues a lo mejor cambiaron de marca. Mi querido Nacho Naredo, ¿cómo estás? Sortilegio de mujer, magia negra en tu mirada. ¿Cómo crees que voy a estar si me voy a acordar de la radio Filco que tenía mi nana cuando planchaba? Y yo la observaba, pero para estar calladito siempre me daba alguna golosina y esas golosinas casi nunca costaban más de 3 por 5 centavos. Ya. Seguramente tú Sí, recuerdas, era muy barato. pues todo lo que se compraba. En mi caso yo vivía en Atlisco, en mi niñez, y enfrente teníamos la Casa Rosas, que era una tienda típica que tenía los vitrioleros con todos los dulces de los colores que podían apetecer. Sí, había dulces, y, bueno, dulces caramelos, Caramelos, y había galletas. galletas, chocolatines, y Unos- también había unos unos dulces de chocolates. cocada que eran de cuadritos que tenías que romperlos para poderlos Y, vender. y unos chocolates en forma de medalla que se llamaban olímpicos, que Ah, traían una figura, eran unos chocolates bastante corrientes, qué buena memoria, Enrique. pero tenían unas figuritas de unos atletas. Claro. Fíjate que yo no fui al kinder, fui a los parvulitos. Resulta que en parvulitos la señorita Chelo tenía una caja de galletas que la traía surtida con algunos dulcecitos de caramelo que traían una figurita de celuloide y te las daba a 2 por 5 centavos, Fíjate. envueltas en un celofán. Ya vamos a platicar de las golosinas con Enrique. Oye, había unos dulces mágicos. La verdad es que llamaba mucho la atención porque, pues, para muchos resultaba hasta mágico. Mire, si se asoma a esta mesa maravillosa de las imágenes, ahí están los chicles mágicos. Y Ahí con la está una mirada gitana, mira. de tal misterio de la gitana que con su bola de cristal estaba adivinando ahí el amor de una pareja. Si se dan ustedes cuenta de lo Sí, que... estaba viendo en su bola mágica, mira. Ajá. Ahí se ve. Estos chicles, ¿verdad que tenían la particularidad de traer un mensaje, Enrique? Sí, bueno, el chicle propiamente no. Más bien en su interior. En la Tú envoltura. desenvolvías, o sea, quitabas la envoltura del alimento y entonces en la parte de adentro Sí. la veías en blanco. Tenías que pasarla por fuego, por un cerillito, o a lo mejor prendías la O una estufa y por ahí velita. desde arriba, ándale, una vela. O te acercabas a la estufa y se te Y acababa el aparecía un mensaje mensaje. así parecido a este, mira. Si te asomas, así salía el mensaje. Dice, no te preocupes por problemas. No te preocupes por los arreglarás como tú deseas. Pero si te das cuenta, era una No, dice, ten caligrafía fe. de la antigüita, Ten que fe. seguramente era un sello de goma que con algún revelador, algún líquido revelador. Con que jugo el- de limón. O con jugo de limón también se pueden hacer esos mensajes secretos. Tú nunca jugaste al agente secreto. Claro, era con jugo de limón. Escribíamos Era la con tinta. jugo de limón y desde luego una plumilla de cambray o la pluma fuente. Sí, sí. Y entonces, imagínate, cargabas la pluma con limón o con algo ácido cítrico y ese lo ibas a revelar seguramente con calor. Oye, pero acaba el mensaje. A ver, ¿y qué dice el que mensaje? arreglarás esto como deseas, ten fe. Espera y no la... ¿Qué? Y no la vayas a... Ten fe y no qué. No hagas lo que has Lo que has pensado. pensado. Pues que has era toda una pensado. generalidad, porque ¿Y ¿cómo firma? podía saber la gitana lo que yo había pensado, verdad? ¿Qué tal? Y la firma era Marigelo, siempre, siempre en Sí, estos sí. chicles. Seguramente ya se acordó usted, estos costaban el doble de los chicles canguro, porque si unos chicles mágicos costaban 20 centavos, te daban 2 y en ocasiones 3 chicles canguro o bazooka Joe, ¿no te acuerdas? Esto será otra marca, claro. Sí, esa marca de chicles era bastante dura, había que ejercitar muy bien la mandíbula para poder doblegar el chicle. Sí. Oye, otros que eran tradicionales y que además
estaban en un despachador, porque tú metías una moneda, le dabas vueltas a una manija, a una perilla que tenía, Sí. y a veces salía el chicle y ahí mismo en el despachador. Y otras, te acordarás que caía pues a un cilindro grandote y por dentro tenía un serpentín. Y entonces tu chicle iba dando vueltas ¡ña! Y ya lo recogías en la parte de abajo. Y ya lo encontrabas con un kilometraje ya. Eran como estos, mira, asómate y verás. A ver, estos chicles yo recuerdo que a mí me los vendían directamente en la tienda. Duros Duros como una piedra. como piedras, sí. Porque el proceso de la goma después lo aprendí en la fábrica tan afamada que era de Warner Lambert, que llegó aquí a México en 1975, a Puebla, Sí, sí. de la planta de abedules. Después de un sismo que hubo, ya en 85 se trasladó todo el personal que tenían en la planta de abedules porque hubo una desgracia en esa fábrica. Y bueno, pues empezaron en ese tiempo a contratar jovencitas para las líneas de producción. Trajeron chicle laminado, trajeron chicle Del tipo grajeado. americano. Sí, el laminado es el tipo americano en tiritas. Que tenía una especie de talco. Bueno, no, ¿verdad? es que lo que pasa es que esos vienen siempre polveaditos de almidón para que no se peguen La en goma el de proceso. mascar, claro. Y siempre, pues el almidón no hace daño, pero sí se No, va y en los las chicles de envolturas. cajita. Los chicles de cajita tienen su época. Fíjate, Enrique, que los chicleros, que eran niños que querían ganarse unos centavitos, traían una cajita con 120 chicles. La cajita costaba 10 pesos. Entonces, si ellos vendían 120 chicles, Claro. estaban ganando 2 pesos. Claro, claro. Y eso era muy bonito porque los niños jugaban volados y los chicles de cajita fueron patrocinados por un programa de los años 60 que se llamó Cómicos y Canciones con Capulina. Y Capulina daba Videoteca Capulina. todos los sabores de los chicles. Oye, ¿sabes quién escribió ese programa para la radio? Chespirito. Así es. Chespirito era guionista y entonces a él le encargaron cómicos y canciones patrocinado primero por los chicles Adams. Oye, y ahora que hablas de los chicles, los Motita. Bueno, sí, Los de que rifaban pero eso eran viene los de después, plátano. después. Son como de los 70. Resulta que ahorita que estábamos hablando de estos chicles duros, tenemos que hablar de la fábrica La Colonial y también de Chicle Canels y también Aquí están, mira. Así es. Chicle Canels tenía un logotipo que aquí no aparece porque estos son los mini chicles. El logotipo era un negrito Esa es otra con marca. los pelitos parados. Otra marca. ¿Sí? Sí. Y bueno, Mira, estos son, bueno, de anís, eucalipto. de piña, de de ron. ron, naranja. ¿Qué hubo? Naranja, eucalipto. Pues Y sí. ya. Estos pequeños chicles competían con la marca que te estoy diciendo que se vino de la planta de abedules y que es de Warner Lambert. Y esta se instaló aquí en la carretera Atlisco en el kilómetro 5. Junto a la granja López Mateos. Sí, claro que sí, Oye, exactamente. espérate, estos chicles, así como los ve, llegaron a convertirse en monedas de cambio. Sí, claro. Es decir, en los centavos, a la hora de tu vuelto, como ya no había monedas de 20 centavos o incluso de 50, te decía, ¿le doy 2 chicles? Costaban 20 centavos o costaban 20 centavos cada chicle. No, es que y estos te lo eran daban. cambio de 5 centavos. No, o hasta de 20. Sí. Entonces te echaban 1 o 2 chicles. Sí, yo recuerdo que en algún camión Garita Panteón, en algún momento el chofer traía su cajita de chicles, ¿eh? Fíjate que había en las misceláneas unos cartones con numerito. Ah, sí, claro. Y estaba pegado un chiclecito de estos. Y cada uno de estos, bueno, pues tenía un premio, correspondía a un premio. Pero Sí. entre otras cosas, además de moneda de cambio, se usaba para eso. Ahora sí, vamos a los chicles Adams y esta que marca estás tú Yucatán. comentando, el chicle Yucatán chiquito, era el que estaba pegado en una planilla donde tenías un número y si atinabas al número premiado Exacto. te llevabas tu máscara del santo. O te Entre llevabas otras cosas. un gran premio, algún juguete o simplemente algún yoyo, alguna cosa que era todo un tesoro para los Unos jovencitos. balones espantosos de Pero, vinil. ¿qué te crees? Este que estamos viendo aquí, este es el tipo americano porque es chicle laminado. Claro. Traía cinco tabletas. 5 piezas, sí. Y para abrirlos había que quitar una cinta
Como los cigarros. Exactamente, exactamente. Tenía una cinta que abría el celofán. Ese se llamó después tipo americano, pero Sí, el sí, 120 después se volvió 70. Así es, porque en celofán venían 4 pastillas y eran 70 chicles en una cajita. ¿Cómo ves? Oye, es toda una cultura los chicles. La verdad es que además de estos chicles Yucatán y veíamos los Canels, veíamos, bueno, ya no vimos los canguro, pero seguramente te acordarás. Era con letras rojas el canguro Sí, y en papel encerado. y en un papel encerado. Y el claro. color era rosa, chicle su era colorante era rosa Tutti y el Frutti. sabor era un sabor genérico. Pero quiero decirte ¿Cuáles que eran los tienes chicles toda la razón en atómicos? decir que es una cultura el chicle. Sí. El señor Adams, que inventa comercializar esta goma de mascar, llega a Campeche y ahí encuentra que las personas de ese lugar utilizaban el chicle para rito y además masticaban esa resina Del árbol del del chule. árbol del chicle. Y entonces él idea unas bolitas para venderlas en los Estados Unidos y los vende en una cajita con 8 bolitas, pero eran demasiado grandes. No era una Horrible. golosina. Claro. Lo recomendaba también para ejercitar Sí, sí, sí. y decía que con eso se reafirmaban los músculos de la cara. Pero al no tener Para mucho destaparte éxito, los oídos. le puso sabor. Le empezó a poner azúcar, después algunas esencias, después color. Y lo que llegamos a comer nosotros hasta 1970, ¿qué crees que fue? Goma de mascar, pero ya con goma arábiga y adicionadas unas gomas un poco más sensibles, que ahora pues ya, olvídate que los pobres árboles del chicle ya no son la materia prima 100% de la goma de mascar que se vende. ¿Te imaginas cuánto? Oye, yo vi una fotografía en Bachajón, en Chiapas, Sí. y ahí, bueno, había este árbol del chicle. Hacían unas ranuras, ranuraban el árbol, el tronco, y ponían un caso. Ujú. Y, bueno, ahí iba escurriendo esta resina. savia, claro, del árbol. Y de la luego, recolección. Espérate, en un caso, como este que usan para los dulces de leche, y Sería con de cobre. fuego, sí, algo parecido, y una pala, literalmente una pala, como un remo, Ujú. ahí iban dándole vueltas y vueltas, porque trataban de que esta goma de mascar se pudiera utilizar, como bien dices, de sabores, Que de viene siendo un colores. emulsificante para otras golosinas, sirvió también para cosméticos, la goma arábiga ha servido también incluso Claro, para la goma barnices de arábiga. muebles, en fin. Sí, sí. Vámonos Vámonos. a ver qué hay en estos mensajes interesantes de Set Televisión. Vamos y volvemos. El nombre de caramelo procede del descubrimiento de la caña de azúcar, también llamada caña de miel, que en latín la denominaban canna melis y que finalmente daría lugar a caramelo. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Mire, primero le voy a decir que SET, el canal 16.1 del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, está a través de @SETPuebla en Facebook. En Instagram, igual, SET, @SETPuebla, ahí nos encuentra. En Twitter. Y si quiere comunicarse con nosotros a través del programa, bueno, pues ahí en una página de Facebook, ahí nos puede usted encontrar, pone Puebla en mis recuerdos, le da me gusta, ahí nos saludamos y a partir de ahí usted puede comunicarse con nosotros. Mire, por ejemplo... ¿Tenemos saludos? Tenemos saludos. Don José Martínez dice, felicidades por el programa, no me lo pierdo, lo veo sábados y domingos. Hombre, muchas gracias. Patricia Pérez, saludos a Nacho y Enrique. Me recordó mucho mi adolescencia cuando fui la primera vez a la Plaza de Toros El Relicario. Habla del programa de la historia es que de nos las vio en el plazas. programa, sí, anterior. Don Raúl Morán, excelente programa. Saludos, señores Castro y Naredo. Hasta la próxima. Un abrazo también. Maggie Andrade dice, ojalá y hagan un programa
de remedio de las abuelitas. Oye, estaría muy bueno. Saludos Estaría muy bueno. a todos ustedes que hacen posible el programa. Margarita García, familia Morales Andrade, un abrazo y que sigan los éxitos. Pues abrazos también. Fíjate, ese de remedios de las abuelitas, que seguramente algunas señoras todavía pues siguen con ellos y los recomiendan. No, y seguro Estaría muy bien. nos llama mucha gente para darnos remedios. Si tiene usted algún remedio que recomendar, si sabe cómo se hace, estos collares de limones y cómo Qué ponían barbaridad, eso es para los perritos. Ah, sí, ¿verdad? No, jitomate asado, ¿qué te ponían cuando...? Pues dicen que tomate asado para reventar el empacho. Té de bugambilia. ¿Té de bugambilias? Sí. Sí. Y eso de tronar el empacho cuando un niño tiene indigestión, de verdad, créame que funciona. ¿Y tú alguna vez te empachaste? Seguramente. Sí. Sí, y mis Pero hijos... con dulces, porque estoy viendo que tienes un conocimiento amplio de todas estas golosinas, ¡Achú! Enrique. Así es. Muy bien. Oye, no hemos platicado de las pastillas CERTS. Oye, ¿Se pero no acuerda hemos de dicho estas que hay un pastillas? país. Sí, ahorita vamos con las CERS, pero hay un país donde se prohíbe masticar chicle porque es tal la cantidad de chicle que hay pegada por todos lados en las banquetas. Usted va a la Ciudad de México y va a encontrar que pegados debajo de algunas mesas, de algunos Abajo de esta lugares. mesa no hay ningún chicle. No, La verdad es aquí que no no. tenemos ninguna. Pero ¿No? sí, seguro, a veces encontramos en el lugar menos En indicado. las cabinas de radio. Y luego los tiran directamente a los camellones y los pajaritos los confunden con alimentos y llegan a incluso a ahogarse, ¿no? Las travesuras de a Sí. una niña pegarle un chicle en el cabello. Sí. Oye, cuéntanos de las pastillas CERTS. ¿Qué Oye, ibas es a que decir? había unas pastillas que se llamaban CERTS, que seguramente usted recuerda, y eran unos tubos pequeñitos, tenían unas pastillas, había unas de hierbabuena, venían en un empaque verde, unas en un empaque Sí. rojo que eran de La canela, fábrica de Chicle Adams sacó esa línea de CERTS ¿verdad? para competir con los salvavidas y con las pastillas Usher que eran de la fábrica La Colonial. Pero los salvavidas eran caramelos. Mi compañero Delfino me está diciendo que nos acordemos de la fábrica de chocolates El Turín. Bueno. Pero esos eran chocolates para regalarle a la novia. A mí se me hace que No, él y regaló los varias. Larín. ¿Sí? ¿Te acuerdas de los Larín? Bueno, también la caja de Eran Larín. buenísimos. Y después los chocolates que se volvieron muy famosos de los tres tecolotitos, ¿no? De la tienda de los tecolotitos. Ah, claro. Que esos hasta El- la fecha, el pues capi- todavía el se de pueden coco comprar a es granel. buenísimo. Claro. Oye, para los jóvenes, jóvenes No, es para los muy que niños. andan arañando el tercer piso, los brinquitos. Mira, Chava- ahí están los brinquitos. El brinquito es una jalea, No, es un polvo. es un polvo. Sí. Ah, entonces es Es- como el es- piquetín y como otros tantos productos Sí. que son para hacer caras o caritas porque es agridulce o porque es Exacto, picante. ¿Eh? Sí, había de limón, de chabacano, había de fresa. Lo que no me acuerdo cómo se llama, Nacho, esto tú a lo mejor sabes. Sí. ¿Te acuerdas que en unas bolsitas de celofán, o sea, de unas bolsitas de Sí. plástico selladas, Selladas. venía dentro como una pasta de color y de sabor que me imagino era azúcar glass Sí. con pintura? Y entonces, bueno, pues te lo comías y era un dulce. Ah, pero eso hasta ¿Cómo se llaman? casero. Eran los. Ay, sí, Pero ya sabes. una bolsita de plástico Sí, que sí, la sí. mordías por un ladito. Una esquina y le ibas... ¿pero Las cómo se llama? pulpas. Les decían O sea, las pulpas en el pulpas. colegio. Sí, Oye, pulpas, yo quiero pulpas. una pulpa de piña, Ah, de sí, porque había tamarindo, había de fresa, colores. de limón. Bueno, según el color, quién sabe si era el sabor, pero de que comíamos, ¿eh? Bueno, el chicle, ahora que tú hablas de la pastilla CERTS De y la la CERTS. pastilla de menta, que son pastillas troqueladas, porque esto se hace a través de azúcar comprimida, y es claro, el claro. mismo proceso que para los medicamentos. Cuando dicen cantidad bastante para o excipiente CBP, quiere decir que en una pastilla de almidón te están poniendo a lo mejor un granito de la dosis del medicamento. Pero todos esos procesos, y ahora que habla de las pulpas, Enrique, De las pulpas. las pulpas venían en un celofán o venían en una tripa de nylon, Había unos que eran de largos plástico nylon, y otros que eran como unos sobrecitos. sellados, sí.
Sí, sí, Pero sí. también, si vamos a los dulces tradicionales, la pulpa de tamarindo la encuentra usted en toda la República Mexicana. Claro. ¿Y qué Estos tal de en las Puebla? ollitas. Los jarritos de tamarindo. Estos. Que a Estos, algunos te los daban así con cuchara. Lo que sí era indispensable y no fallaba era ese pedazo de plástico, de celofán, y Y una una liga. claro, que protegía el dulce de las moscas que y después otras de la alimañas. golosina era liga, ligazo, patada o manazo. Oye, y de los caramelos, mira, nos faltó, que realmente eran caramelos, eran las peritas de anís, Sí. había peritas de anís, peritas de hierbabuena, había unas frambuesas, unos rojos, Los farolitos también de anís. y las niñas que se compraban unos dulces de corazón que eran perfumados. No, pero también había unos que tenían relleno una gotita de jalea, Sí, de eran zarzamora, frambuesas. ¿no? Sí, O de mora. sí, sí. Bueno, esos Era dulces, caramelo macizo. fíjate que esos dulces troquelados, el proceso es un montón de glucosa al cual se le aplica el saborizante y eso había que hacerlo en una mesa como esta, pero caliente. Entonces ahí se vaciaba líquida la miel Sí, sí. de glucosa que con el calor se iba haciendo dura. Entonces la doblaban acá, luego la doblaban y hasta que quedaba un paquete que después se volvía a extender y ya eso, metiéndolo al estirador, se iba en una sola, como una viborita, Sí. y llegaba al troquel. Y en el troquel ya salían las peritas de anís, ya salían las Claro. Las de blanditas. hierbabuena. Y entonces en un tren de secado, con aire, ¿verdad? Ya se empezaban a cristalizar y Oye. luego pasaban al envasado. Pero el caramelo lo manejaban con unas barretas en unas Exacto. mesas de asbesto. Sí. Bueno, porque el cuate traía un peto, guantes, porque si se le ocurría hacerlo con las manos, no sabes la Es muy quemada que se peligrosa el llevaba. azúcar caliente, por cierto. Y le pegaban, así como el cuate de la vulcanizadora le pega a los rines y todo para que bote las llantas. No, mira, lo levanta así así le daban. y se levanta la nata y la cuesta y entonces ya quedó doblada. Y le metía la segunda, se volvía Sí, a hacer sí, más sí. chiquito y lo volvía a doblar. y Era así. como una espátula. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos una grabación de cómo era la fabricación de las pastillas esas, que era frescura en cuadretas. Ah, del señor del paraguas que volaba. Del señor del paraguas que volaba, anterior sí. al chicle motita. Claro. Bueno, pues es Era un igual de inglés. troquelado eso, nada más que cuando se le ponía la esencia, había unas máquinas que metían dos sí. palas, Amasaban. levantaban y volteaban. Pero el hombre tenía que meter solamente las manos en el momento en que estaban levantadas las palas. Y ese proceso ya es antiguo, es el antes y el Claro, después. Ahora, como te digo, ya se pone la glucosa y se va haciendo en un círculo Oye, hasta hacer un hilo. Eso lo vi en la fábrica La Poblana, Sí, en la de dulces. fue la primera que trajo Para hacer caramelo. estos bastones, ¿se acuerdan de estos bastones de colores? Bueno, pues hacían esta especie de viboritas, ¿no? Una de color blanco, una verde, una roja. Ándale. Juntaban las tres y la metían a esta máquina. Oye, y cuando retorcía, se hacían los Claro. bastones para Navidad, que también eran de menta o de anís. Y ¿no? era caramelo macizo. Eran caramelos de veras. Ya después, no sé quién, un señor, creo que es poblano, se le ocurrió inventar un dulce y agregarle chamoy, es decir, ponerle picante a los dulces. Y entonces hay muchos niños que van a la tienda, le dicen, órale, cómprate un dulce, te disparo un dulce. Dicen, no me gustan porque todos tienen picante. Y ya difícilmente encuentras caramelos o dulces, ¿no? Como antes. Oye, pero volviendo a las pulpas también, ahí nació el chamoy. En las pulpitas de a 5 centavos o de a 10 Ándale. centavos, ahí salieron las de chamoy. Sí, Qué sí. rico. Oye, ¿no te acuerdas de Ahora unos un dulces de payaso le da Orosus? otra connotación. ¿Tú no te acuerdas del Orosus? Ah, claro. Que era un sabor tan perfumado, Sí. tan incitante que cuando lo ponías en la sí. lengua, todas las papilas gustativas empezaban a brotar, Sí. a hacer todo una kermés Oye, dentro de la boca. ¿y los chicles de violeta? Los chicles de violeta que eran muy suavecitos. Tenía un perfumito ¿Sabías tú que entre más perfumados se vendían más en Argentina y aquí tenían que ser más picantes y los sabores más fuertes? más intenso. Porque así es como ellos hicieron el estudio que en Latinoamérica no era lo mismo un chicle en México que uno en Centroamérica.
No, de lo que me acuerdo ahora que estás diciendo, fíjate, por mucho tiempo oía que decían chicles atómicos. ¡Ay, qué buena marca! Pero era marca, ¿verdad? Sí, el chicle atómico. Y podías hacer bombas Era un chicle bomba, para claro. hacer bombas. Sí. Pero había muchas personas, existen personas que mientras mascan el chicle, lo truenan. ¿Sí sabes? Bueno, sí. Le dan la vuelta. Pero pues ese era el chiste. No, tronar el chicle. Ah, Pues, ¿cómo no? ¿de qué barrio vienes? Pues ¿Cuál es tu código postal? Bueno, ni había códigos postales entonces, pero sí tronaban de la el colonia chicle. Amor. Tronaban el chicle. Cras, cras. Oh, niño. Oye, pero sí hicimos concursos de bombas a ver quién hacía la más grande, Sí, ¿no? claro. Oye, ¿Qué decías los entonces Miguelitos. de la pulpa del Miguelito? Si alguna señora que anda rayando los 50 fue a la escuela, seguramente en los recreos, pues comía o se degustaba estos eran unos sobres pequeñitos. Oye, pero esto es muy reciente, de ¿no? Sí, de Miguelitos. Pues, ¿qué te digo? Será de los de finales de los 70. Mira, es que estos polvitos agridulces, de los 80s. de chamoy, ahora ya después hay Se de llama mora Miguelito. azul, hay de cosas de piña, de naranja. Este dulce Miguelito ya lo utilizan hasta para adornar algunos vasos en algunas cantinas o cervecerías, Ah, claro. ¿verdad? Sí. Y, Ahora lo usan para eso. y la paleta de chamoy, que antes era de un popote de espérate. plástico o de un palito de plástico, ya se lo ponen adentro a la michelada. Se Esos llaman tarugos. Se llaman golosinas para adultos. Sí, se llaman tarugos. Oye, y lo que no hemos platicado ahorita que regresemos del corte, le vamos a platicar de unos dulces. Yo no sé cuántos pudiera haber vendido el cuate que estaba en el Paseo Bravo con una especie de mástil, recordarás, como de, ¿qué te gusta? Un 80. Creo que las manzanas cubiertas. Ándale, que eran duras como para Sí. descalabrar al enemigo. Bueno, es que era el caramelo efectivamente cristalizado, que era Y muy eran peligroso manzanas. manejarlo, ¿eh? Eran unas manzanas. Sí, esas verdes. personas se exponían mucho porque tenían un caso de cobre y eran los mismos que hacían después los algodones, porque es el mismo caso de cobre que se utiliza para las manzanas cubiertas. Bueno, Pero el algodón es puro azúcar con sí, un poco de lumbre. pero me refiero a que el equipo les sirve para tener para hacer dos caramelizar productos. Exacto. la manzana. Pero eran durísimas y casi siempre estaban viejas. Lo que sí es que como estaba caramelizado, pues aunque le cayera polvo, smog Ah, pero se veían coloradas, o lo que sea, estupendas. pero ¿no? coloradas. Oye, pero cuidado con clavar el diente porque podías quedar Ah. sensible. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando de dulces, caramelos, chicles, chocolates, Papas, y algunas palomitas. otras golosinas, de esas que pues ya no hay, pero que en algún momento de nuestra vida formaron parte y a usted seguramente le está trayendo muy buenos recuerdos. La palabra chicle es de origen náhuatl y en maya era llamada sicte, debido a su sabor ligeramente dulce. El chicle fue utilizado como goma de mascar desde épocas prehispánicas. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando de golosinas, de dulces, chicles, chocolates. ¿Usted de cuál se acuerda? ¿Cuál se compraba un domingo, por ejemplo? ¿O cuál le daban así como de premio, de regalo? Déjame saludar a don José Luis Ubaldo García, a José Arballo Nolasco y a Guillermo Velasco Prado. Ellos viven en la colonia Belisario Domínguez y tienen la mala costumbre de ver Puebla en mis recuerdos, así es que saludos, me los encontré la semana Pues se pasada. les agradecen mucho sus comentarios y se agradece también que nos sintonicen, ¿no? Igual a Girard Aguilar, a Carlos García, a Georgina, a Laura ¿Girard García. Aguilar? Yo creo. Mira, Así es que saludos, Girard. saludos, si es el que conocemos, ¿verdad? Ana María Trujillos, Octavio Carreño, Amparo Camacho, Lalo Nieto, Horacio Escobedo, José Luis Huerta. Bueno, pues para ellos les enviamos un saludo desde esta Puebla en mis recuerdos. ¿Usted qué recuerdos tiene? Mire, ya platicamos
de chicles. Ahora Ya va. platicamos de algunos dulces, caramelos, pero había unos chiclosos, ¿verdad? Ay, qué ricos, chiclosos, toficos, me gustan tanto que siempre quiero más. Ese era el eslogan precisamente de los Era el chiclosos jingle. toficos. Resulta que el dulce de leche, que se hace muy popular en los años 60, sirve para hacer paletas cuando se mezcla con la glucosa. Y entonces surgen las paletas Mimi. Pero Claro. esa pasta, sin la glucosa, era chiclosa, como su nombre lo dice. Y los toficos era el mejor premio que se podía Sí, recibir sí. en la escuela. Qué ricos eran los chiclosos toficos. Y los producía o los fabricaba una fábrica de chocolates que se llamó La Colonial, Ahí dice, que ¿no? fue la que inventó las pastillas Halls. Ah, Y son las le vendió la patente en un momento, pues, supongo yo, en que había bajas ventas y un poco de crisis. de crisis. Chicle Adams le mete una gran publicidad a esas frescas Las Halls. que sirven hasta la fecha para los locutores que están afónicos. Algunos. Y ahora usan unas pastillas negras, también creo que son de esa marca. Sí, Que creo que es una sí, es menta. Halls negro. Pero es una menta inglesa, ¿no? Y es fuertísima. La menta inglesa es muy fuerte Sí, sí. y es fresquísima, fría. Estos ya son sugus. Sí. ¿Sabes quién fabricaba los sugus? La tienda de los Sanborns. tecolotes, ¿no? Claro. Era parte de la dulcería, de la confitería que tenía la tienda, además de los chocolates. Y este chicloso suave, porque así le llamaban, Sí, era de sabores. Ahora hay una marca nueva que es muy similar el sabor. ¿cuál es? Me regañan si digo Winnie's. Ah, ¿te regañan? Me regañan. No lo No vayas puedo a decir decir, Winnie's. porque aquí hay como 5,000 watts de potencia. Sí, no puedo. Bueno, pero los Sugus, no sabe, marcaron toda una época. Vendían en un paquetito. ¿Cuántos Sugus traería? Pues a lo mejor 8 o 10. 10 jugos, traía ¿Verdad? 10 pastillas, 10 cuadretas. Y cuadretas. 10 cuadretas. Claro. Y el salvavidas, ¿recuerdas que decía el eslogan? Si no tiene hoyo, No es no salvavidas. es salvavidas. Traía uno de cada sabor. Qué delicia era darle vueltecita al tubo e ir descubriendo cada color y cada sabor. Oye, ¿te acuerdas de las palelocas? Sí, yo creo que estas Caramelo macizo. tuvo una antecesora que yo creo que fue la que lo inspiró, que fue la paleta Payachups. Este era de Luxus. Y luego la Chupa Chups. Después las palelocas dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos? El palito debe traer 2 paletas. Claro, era la novedad. Trae 2 dulces el palito. Era un palito de paleta un poco más largo para Ajá. que lo partieras a la mitad. ¿Y por qué son locas? Pues porque vienen en un sobre con un polvito. No, estas eran el puro caramelo. No, locas porque traían una figura, mira, de caritas. Ah, cierto, traen caritas Así- locas, es cierto. Haciendo muecas. Pero era un triángulo. la particularidad así. es de que las máquinas que sirven para envolver las paletas vienen siendo en un tren donde vienen las paletas y hay una persona que tiene que estar acomodándolas con el palito para un lado para que se selle el celofán. Claro. El asunto es que con estas paletas, como de los 2 lados tiene paleta, pues no necesita, lo que te ahorrabas en el personal de empaque, te lo gastabas en ofrecer un producto de 2 sabores. Oye, y estas paletas por demás maravillosas y de muchos recuerdos, porque ¿quién no probó estas paletas de vainilla? Estas paletas Mimi, las famosas paletas Mimi. Mira el dibujo, pues, de este personaje que es todo un ícono. Sí, Y siempre le quedaban grandes los zapatos, mira. sí, claro. Es que ¿Lo viste? esta es la primera etapa de Walt Disney y sí hubo una recriminación para la paleta, para la fábrica de estas paletas. Por los derechos del Por nombre. los derechos de autor. Lo mismo ocurrió con el Pato Pascual, El refresco. que pues el personaje original se llama de otra manera en Sí, sí, sí. Disneylandia. Y bueno, al otro le decían, en México, los Sí. niños de entonces, le decían el ratón Miguelito. Y aquí la ratoncita no se llama como acá, Mimi.
allá se llama de otra manera. ¿Sí? Sí. Y lo mismo, no sé si la Betty Boop, Ah, claro, era la Lulú. que los refrescos Lulú la adoptaron también como una Como una etiqueta. imagen. Hubo un tiempo en que, bueno, pues no se pensaba que se estaban infringiendo derechos de autor. Mira, se parece a se Delfino. tomaban los personajes en las etiquetas. Por ejemplo, las paletas Montes, que esos eran dulces de leche. Era como evocar las glorias de Monterrey. ¿Nunca comiste una Claro, gloria? ¿cómo no? Que es un dulce de leche que tiene un enjambre de nuez. Sí, sí, sí. Y vienen envueltas en celofán, así grandototas, como para que toda la tarde no te la Estos acabes. dulces, mira, aquí en esta imagen, te digo que se parece a Delfino, pero dice que no. Mira, los Tommy. Bueno, sí, que es de Delfino Montes, siempre está sonriente, es claro. de la marca Montes. Tommy, ¿qué dice aquí? ¿Tommy el qué? ¿El circo? Tommy. Dice el clásico. El clásico. Mira, Ok. te asomas para ver y ahí le ves. Sí, porque es el clásico dulce de leche, pero troquelado en un caramelo de esos que son individuales, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, te voy a enseñar uno que este sí te va. Bueno, aquí te vas a poner como Nostálgico. como contento. Muy nostálgico me voy a poner. Resulta que uno de los programas de televisión, cuando empezaba la televisión mexicana y que tuvo mucho éxito porque era una vez por semana, normalmente era el fin de semana, y ahí salía un personaje que traía el pelo color naranja, era un actor, Enrique Alonso, Sí. y él creó su teatro fantástico. Es decir, todas las artes, la literatura, la música, etcétera, empezaron a hacer los contenidos de la radio y de la televisión. En el caso de la tele, bueno, pues había que hacer teatro, se les ocurre hacer teatro, ¿verdad? Así es. Y Y este entonces era el teatro Cachirulo fantástico. hacía el teatro fantástico. Y su gran patrocinador, pues fue el Chocolate Express. Bueno, la fábrica de chocolates La decía, Azteca. La Azteca, la fábrica que ha dado fama Al al chocolate en México, Mira. presenta a su artista exclusivo, Espérame. Cachirulo. Y entonces empezaba una Aquí musiquita, se ve. ¿te acuerdas? Que era la que te introducía al cuento. Después, fábrica que- algunos se han de acordar del chocolate presidente que ya se vendía en tablillas. claro. Y eran unos chocolatotes, porque si alguna vez dijo Cachirulo, tómate tu chocolatote express, no, estas eran unas tablillas enormes. Era un premio. Oye, y además esta marca, este Chocolate Express, que primero patrocinaba el Teatro Fantástico de Cachirulo, que tú lo veías en la televisión, y en Puebla muchos niños el 6 de enero los llevaban al teatro principal a ver a Cachirulo, porque el Banco de Puebla compraba la función de ese día y Cachirulo venía a contar un cuento. Ah, eso Se me dices, traía ¿verdad? a Zully Kate, que era la princesa. Ah, sí. ¿Te Zully. acuerdas? Sí, La- sí, yo la me actriz. acuerdo. Ahora es la esposa de una familia de Yo me 10. acuerdo del que siempre hacía de malo, que era un señor gordo que le decían Roberto Antúnez, el gordo Antúnez. Era el villano. Y Fanfarrón, que era siempre el más malo de todos, que era un hombre sombrío que siempre usaba una chistera y un sombrero de copa. Y era ¿Quién muy era? malévolo. Pues no me acuerdo cómo se llamaba Fanfarrón, pero lo vamos a investigar. Sí, sí. Sí. Oye, y este actor, obviamente siempre patrocinado por el Chocolate Express. Mire, ¿se acuerda de esta lata de chocolate? Empezaban estas bebidas, bueno, para que pudieras preparar tu chocolate. Y mira, un refresco fantástico. Oye, ¿y Chocolate este Express. personaje quién es? Es una ratoncita. ¿No Se será supone que es Cookie? una mamá. No, ¿verdad? Cookie Con era sus otro chavitos. personaje diferente. Pero el La jingle, lata del Chocolate Express, sí. ¿cómo era el jingle? ¿Te acuerdas? Este es el trenecito del Chocolate Express, pu, pu. Alegre y muy bonito y qué rápido es. Tomando muy contento mi Chocolate Express, pu, pu. Alegre y muy bonito y qué rápido es. Bueno, Pues, por ahí mira. va la cosa. Rápido, vamos a ¡Qué hacer una pausa. recuerdos! Y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando de dulces, chicles, chocolates. ¿Quiere platicar con nosotros? Hágalo a través de las redes sociales de Set Puebla, @SetPuebla, o a través de la página en Facebook. Ahí nos encuentra como página Puebla de mis recuerdos y ahí nos saludamos. Vamos a una pausa y continuamos.
En 1958, Enric Bernat introdujo en el mercado español el primer caramelo con forma de bola y con palo. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y déjenme enviarles saludos. Dice Fernando José García Rascón. Un abrazo para Fernando José García Rascón. Excelente programa, enhorabuena Enrique Castro y Nacho Naredo. Hombre, Fernando ha sido juez de callejón durante muchos años aquí en Puebla. Don Juan Segura dice, ojalá un día hablen de la fábrica de textiles El Mirador. Claro, y de los autobuses de las líneas locales de Puebla. Ya de autobuses hemos platicado. De autobuses sí, ya hemos platicado un poco, pero bueno, si gusta, hay más anécdotas. Don Carlos García, enhorabuena por el programa. Saludos Gracias. A Guillermo Cabrera, Gracias, Carlos don Ortega. Guillermo. A don Jaime Oaxaca, hombre. Don Jaime. Jaime Oaxaca, un gran abrazo, periodista y hombre Sí, conocedor también. Cronista. Cronista taurino. A José Centeno, Paco Naredo. ¿Paco Naredo de dónde? Pues yo conozco 2 Pacos Naredo. Oye, Mario Bautista, Gabriel Hernández, Pablo Castillo Roldán y Lalo Nieto. Así es que a ellos... Pues saludos y muchas gracias por sintonizarnos y por sus comentarios. Así es. Oye, al paso del tiempo... Tengo a Fernando Sotomayor también, que esta semana también tuvo muchos comentarios para nosotros. Hombre, muchas gracias. Nuevamente Gustavo Becerra volvió a salir hoy en los comentarios. Don Gustavo, muchas gracias por sintonizarnos. Mel Barrueta, y no me recuerdo quién más estuvo hoy en esa mesa. Me voy a acordar. Oye, de lo que nos vamos a acordar es que ya decíamos que el Chocolate Express, verá usted, esta imagen es mucho más moderna. Ya es un frasco de vidrio, la que, mire, ahí está, sabor canela. Incluso, fíjate que el chocolate, después ya la materia prima fue la cocoa. ¿Recuerdas que la cobertura de chocolate servía para todos los dulces como los bombones, los paletones, claro. Todo lo que tuviera cobertura de chocolate? Sí, de pronto se empezó a utilizar la cocoa porque pues era muy difícil y muy caro traer cacao y chocolate auténtico, que después la cocoa fue supliendo. Entonces aquí dice, ¿qué dice? Delicioso sabor a chocolate. Quiere decir que no estabas comiendo chocolate, chocolate pesado que viene... El de cacao puro, vaya. Sí, es muy grasoso, pero es muy nutritivo. Desde luego es una aportación de México al mundo, el chocolate. Que en algunos lugares, bueno... Oye, hablamos ahora de Express, pero hubo una marca que causó por demás época, y para referirte a tomarte una leche sabor chocolate, dices... Deme un Chocomilk. Bueno, sí, y Pancho Pantera era su personaje. Bueno, ahí entra el asunto... Fuerte, audaz y valiente. De la fábrica, fuerte, audaz y valiente. Fábrica de dulces La Colonial, volvemos a lo mismo. La fábrica de dulces La Colonial vendió su marca a Warner Lambert. Y posteriormente ahí Barcel surge de lo que quedó de esa fábrica de chocolates. Y Barcel lo compra Kellogg's. Claro. A ver, oye, pero de La Colonial había unas lagrimitas, unos dulces de lagrimitas. No, estás hablando de mi mero mole. Yo trabajé en la fábrica de dulces Duposa de don Marco Antonio Porras, que sería en el año 70. Resulta que ahí se hacían las lagrimitas, que era pura azúcar. En unos moldes, exacto. Era una miel hecha de pura azúcar, como es la glucosa, que también se... No, y la lagrimita era azúcar comprimida, ¿o cómo? No, en un molde, que eran unos moldes de madera, así no muy gruesos, se llenaban de almidón y como si le pusiéramos un dedito a cada uno, había un molde que ponía todos los deditos. Quitabas el molde de plástico y entonces quedaban marcadas en el almidón las huellas para vaciar las lagrimitas. Mismo procedimiento para las gomitas. Ojo, las gomitas
era otra fórmula. Era Oye. una gelatina pasada de grenetina. Claro, que al final las gomitas son de origen animal. Oye, las ¿Sí lagrimitas... sabías eso o no? Bueno, sí, porque la grenetina tiene origen animal. Exactamente. Oye, ¿y las lagrimitas qué crees? Que no las podías mover. Era como una agüita, Porque ¿no? si no, sí, quedaba el agüita, se secaban por fuera, pero quedaban tiernas por dentro y por eso tenían agüita. Y hubo unas botellitas que las comprabas, Claro, claro. esas costaban 10 centavos. Esas te las vendían en la terminal del ADO. Claro, que estaban rellenas de ese liquidito. ¿Por qué? Porque el mismo molde de almidón las había conservado 24 horas y ya se había endurecido la Estaba en parte dos de afuera. partes. Y quedaba por dentro el agüita. Sí, sí, sí. Oye, ¿y te acordarás entonces también de unos barquillos? De estos barquillos Los para... dupoquillos. ¿Qué comida dulce sonó aquí? Molcas. Los Había dupoquillos unos rellenos de cajeta licor. Unos. Y Cobertura otros... de chocolate. ¿Y qué más? ¿Con qué venían tapados? Con la misma material del paletón, que era un malvavisco. Sí, claro. Y... Esos eran los rellenos de cajeta. Ah, sí. Pero había otros que era el puro cono y arriba traían malvaviscos. Pues Y ese semejaban un helado. Se llamaban heladitos. es un fraude porque no traían cajeta. ¿De eso no te acuerdas? No, los de cajeta eran buenísimos. Porque le quitabas la parte de abajo, El que tú dices era malvavisco con chochitos, que eran heladitos. heladitos. Sí, sí, Y sí. pues, te hacías de cuenta que estabas comiendo un heladito, pero era un malvavisco con un cono de galleta. Qué buena memoria. Qué No, buena ¿sabes memoria. qué? Que es que antes tú llegabas a una miscelánea, entrabas y en el mostrador había dulceros, estaban ahí expuestos los... Vitrioleros. Sí, que eran verticales. Entonces, del otro lado tenían una tapa, ahí el señor de la tienda metía la mano y, bueno, te servía lo que ¿Y le... cómo te los lo que le ibas a despachaba? ¿En pedir. un cucurucho En un de cucurucho periódico o en un cucurucho de papel de estraza? No había, bueno, no se usaban las bolsas para servirte estos caramelos. Pero mire, había caramelos, había estas paletas, había chiclosos, ya hablamos de los toficos. Pues, ¿sabes cuál está La faltando? goma, la pasita con chocolate, Las pasitas. 3 por con 5 chocolate. centavos. Las galletas de animalitos. Bueno, esto ya era diferente cuando querías No, comprarte no, una pero de- sí te vendían. Sí, se vendían mucho, claro, claro. Igual que el cacahuate salado. Ándale, los cacahuates también. Oye, y hablando de eso, los huevitos que eran confitados con el mismo los procedimiento de de la la colación de Navidad. En unos bombos de cobre grandes, Sí, le sí, ponían sí. un mechero abajo y daban vueltas, echaban un puño Como los de cacahuates japoneses. cacahuates, pues ya no sabía si estaban rancios o no, ¿verdad? Pero le Claro. iban echando Ahí la se mielecita confitaban. y se iban confitando, Sí, sí, sí. que es el mismo proceso para los chicles de pastillas. Con Claro. bombos de cobre también les van echando el grajeado, pero es un grajeado más fino. Pero, ¿y entonces los dulces de Navidad? Los dulces de Navidad con Era un pedazo agua de azucarada, cáscara. que generalmente de se cáscara de reciclaba naranja. de algunos dulces que recogían de las tiendas y las regresaban a la fábrica. Ahora, Sí, señor. yo no sabía. Pues sí. Por eso a los niños no les gustaba. Pues es que había de calidades, ¿no? Oye, uno que era de calidad, seguramente cuando ves esta imagen, Nacho, Uy, ese no te alcanzaba el domingo para comprarte uno. este sí te late Pues eran de a los peso. Cori. Ah, eran chiclosos. Había estos, los Cori, Sí. y la imagen era este Capitán Cori. No, ya me acordé, eran de 25 centavos cada uno. Con un peso te comprabas 4. Pero ¿cómo se llamaban unos chiclosos parecidos que venían igual con su envoltura sobre un cartoncito blanco y venía como en 5 partes, como un gusano? Que partías por pedacitos. Tenía como marcas donde tú podías partir una ración. O si de plano eras muy glotón, pues, todo el pedazo de chicloso te lo metías en la boca y lo andabas masticando. Andabas- Pero no me acuerdo cómo se llama, no son te de acuerdas, chocolate. no te puedes acordar. Había el bubulubu. No, ese es después, ese sí es un chocolate Ese ya vino de sabor fresa y flan- chocolate. con una jalea. Sí. Y yo me No. acuerdo de un señor que después fue notario,
que en sus tiempos de estudiante llegaba con su camioneta y A decía... repartir. Entraba cuando yo estaba vendiendo una bolsa de caramelos de 5 pesos, porque eran 100 piezas a 5 centavos. Él decía, mamut, pepito y cocochoco, mamut, pepito y cocochoco. Y un día que llego a la notaría y que le digo, mamut, pepito y cocochoco. Esos son nuestros recuerdos, mi querido El Enrique. mamut, claro. Esos son nuestros Oye, y recuerdos. un chocolate de Pancho Pantera, ¿te acuerdas? Sí, ese fue... Ese era de Larín. El de Pancho Pantera y el de Batman fueron de época, porque el de Batman traía una latita, Una batiseñal. una batiseñal, una latita que traía los personajes de la Sí. serie de Batman, pero Ya- de esa serie, Sí, sí, de aquella, claro. no de claro. las nuevas. No, no, no. De Adam West. Ya nos vamos, mi querido Nacho. Ay, pues estuvo muy dulce el programa, ¿no le parece a usted? Vamos a tocar la marcha, mi pecho llora, Dios señora, Yo ya me me voy. Gracias por el favor de su atención. Lo espero en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Ojalá le haya gustado. Y si tiene algo que compartir, ya sabe, a través de las redes sociales, por ahí nos podemos encontrar. Nos vemos en la siguiente emisión de Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.